Bueno amigos, segundo capítulo de bullying. Hablamos en el primer capítulo, para resumir muy rápidamente, que se deben cumplir tres características importantes del bullying, y hablamos de la intencionalidad, hablamos de la repetición y como tercera característica hablamos de ese desequilibrio de poderes o de fuerzas, ¿cierto? Y dijimos que no solamente era cuestión física, sino también había una diferencia psicológica y todo este cuento de cosas. Entonces encontramos diferentes maneras o diferentes clases. Encontramos el bullying físico, que es el que tome para allá y lo molesta y lo tumba y tal, y el otro no hace nada, no se defiende. Bueno, entonces ahí viene esa situación, ¿cierto? Pilas, que cumpla las tres características, ¿no? Entonces hay ese bullying físico, pero también hay el bullying verbal, ¿cierto? Es la persona el maltratador que la otra persona va a preguntar algo en clase, se le burla y tiene su equipo detrás liderado, entonces no se burla solo uno, sino otro le hace la segunda, y entonces ya son dos o tres los que se están burlando del niño, de la niña o del joven. Entonces estamos hablando de dos clases hasta aquí, ¿no es cierto? Dos clases de bullying. El bullying físico, ya lo explicamos, el bullying verbal. Dentro del bullying verbal pudiéramos considerarlo no como un ítem aparte, esa parte psicológica o social, ¿cierto? Ese yo lo llamaría otro tipo de bullying, pero está muy relacionado con el anterior. Eso psicológico, eso social, tiene que ver justamente con lo que estábamos hablando, con ese grupo, con ese cómo influyo en este grupo para que entre comillas, montemos a este compañerito. No solamente al compañerito, puede ser el bullying de un curso hacia un profesor, puede ser el bullying de un curso hacia una profesora, ¿cierto? Y casi siempre, como lo estamos diciendo, está liderado por una persona, y esa persona se encarga de convencer a los 5, a los 6 o inclusive al curso, porque normalmente ese bulineador tiene características sancionables, pero por otro lado tiene características de líder, ¿cierto? ¿Sí? ¿Que es un líder negativo? Sí, señor, es un líder negativo, ¿cierto? Y que tenemos que llevarlo al orden, o que la sociedad en general tendrá que llevarlo al orden, o la policía en el futuro tendrá que llevarlo al orden. Claro que sí, pero que es un líder, ¿no? Y el otro tipo de bullying que conocemos es el ciberbullying, que es en esta época uno de los más maltratadores, las redes sociales. Desafortunadamente, si yo le digo verbalmente a alguien una palabrota, pues se la dije, ella lloró, se sintió mal, después le pedí disculpas y pare contar. Pero cuando nosotros hablamos de las redes sociales, todo es absolutamente diferente. Entonces una palabrota dicha en redes sociales se multiplica como el agua, y después, ¿qué sacamos con que yo le pida disculpas si ya medio planeta de mi entorno ha escuchado esa palabrota? Entonces, queridos amigos, esas serían como las características o los tipos de bullying que se conocen. ¿Qué genera o qué consecuencias genera el bullying? Terribles, terribles porque eso genera que haya aislamiento de la víctima, ¿cierto? Genera que la víctima, si de por sí ya tenía baja su autoestima, y eso lo hablaremos ahora, pues le multiplica esa baja de autoestima, ¿cierto? Sí, o sea, hace que esa persona se sienta más chiquita, se sienta aislada, etc. Pues eso puede acarrear situaciones bastante fuertes y complicadas, ¿no? Porque es una persona que se siente maltratada y está siendo maltratada, ¿sí? Pues, ¿qué genera? Pues fácilmente puede generar que la persona quiera dejar de vivir en ese conjunto, que quiera dejar de estudiar en ese colegio, que quiera dejar de vivir inclusive. Desde ningún punto de vista se puede decir que la víctima es la culpable de lo que está pasando.
No, 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 no. La víctima nunca puede ser la culpable de un bullying. ¿Mm? Pero, mucho cuidado con lo que estoy diciendo, pero resulta que normalmente en esa experiencia que uno ha tenido de tantos años acá en este cuento, normalmente la víctima presenta unas características, perdón, que ayudan a que el agresor se aproveche de esa víctima. Entonces, cuando hablamos de esas características, pues vemos que es una persona que es demasiado sensible, ¿cierto? Es una persona que es insegura. Estamos hablando de esas características de la víctima. Es una persona que es insegura, es una persona temerosa, es una persona demasiado sensible, es una persona que ante la agresión no responde. Y ahí viene un tema que no les gusta a ustedes y tampoco me gusta a mí como papá. Y resulta que el asunto es que eso se enseña allá en su casa y aquí en mi casa. Eso nos enseña en el conjunto, eso nos enseña en el colegio o en la universidad. Esa fortaleza, esa berraquera, esa fuerza interior la da el papá y la mamá y su entorno familiar. Entonces, estamos llegando a un punto bastante complicado. Entonces, mire, si eso se enseña es en la casa, en el entorno, en la relación que tiene el niño con los padres, ¿cierto? De la misma manera, cuando llega al colegio y se genera el bullying, el colegio no puede solucionar la situación. El colegio puede ayudar, claro, y sanciona y hace esto y cubre a la víctima y bueno, inclusive hablaremos más adelante sobre el sistema de alertas. El colegio puede hacer todas esas cosas, proteger y todo esto, pero eso es como cuando usted se echa cremita en un barro, ¿sí? Que claro que lo tapa, que lo cubre, pero usted sigue comiendo mantequilla, margarina y aguacate, entonces no habrá ninguna crema realmente que le solucione el problema de raíz. El problema de raíz está en la casa. Pero obvio, cuando a mí me juzgan, cuando a mí me molestan, entonces yo llego y me lavo las manos y digo, no, 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 eso el problema está en el colegio. No, si nosotros queremos de verdad solucionar una situación de bullying, es necesario que entremos todos en un proceso psicológico. Y cuando yo digo todos es, por supuesto, el maltratador, obvio, ¿sí? Pero más que eso, nosotros como padres necesitamos entrar en ese proceso de ayuda psicológica porque sí o sí hay algo que está fallando en ese entorno familiar. Entonces, espero esto no nos pise muchos callos porque pues obviamente nosotros no nos gusta reconocer las situaciones. Nos vemos en el video 3 de bullying. Muchas gracias.